Continuamos con la valoración de los signos vitales. El día de hoy hablaremos sobre el pulso arterial. Soy el doctor Marcelo Arroyo. El pulso arterial es uno de los exámenes más corrientes en la práctica clínica. Representa la transmisión del latido cardíaco hacia las arterias periféricas, específicamente la transmisión de la contracción ventricular izquierda. El pulso arterial depende de las contracciones del ventrículo izquierdo, la cantidad de sangre que es eyectada en cada sístole, la frecuencia y ritmo con la que ocurre, la onda de presión que se produce a través del sistema arterial, que depende también de la distensibilidad de la arteria aorta, de las principales arterias y de la resistencia arteriolar periférica. El pulso normal se palpa como una onda con una fase ascendente y una fase descendente. La técnica palpatoria del pulso indica que se debe comprimir la arteria con los 3 dedos mediales hasta casi suprimir sus latidos para luego disminuir paulatinamente la presión hasta que se perciba el máximo de amplitud con el dedo medio, momento en que la presión ejercida se equipara con la presión arterial diastólica. El pulso arterial se puede palpar en diferentes partes del cuerpo. Los más buscados son los siguientes. El pulso carotídeo se busca en el recorrido de las arterias carótidas, medial al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. En las personas mayores no conviene presionar mucho sobre esta arteria, ni tampoco masajearla, por el riesgo que pueda desprenderse una placa de ateroma. En muchos de los casos, el masaje sobre el bulbo carotídeo puede provocar hipotensión y bradicardia por un reflejo vasovagal, por lo que no es aconsejable la palpación en una primera instancia, más si se tiene otras arterias que permiten este examen. El pulso braquial o humeral se palpa sobre la cara anterior del pliegue del codo, hacia medial. Wood recomienda la humeral derecha del paciente, la que debe ser palpada con los 4 últimos dedos de la mano izquierda del examinador. También se puede buscar el pulso axilar en la fosa de la axila por detrás del borde posterior del músculo pectoral mayor. El pulso radial se palpa en la cara anterior y lateral de las muñecas entre el tendón del músculo flexor radial del carpo y la apófisis estiloide del radio. Es una de las más utilizadas, pero no es la adecuada para evaluar la amplitud y dureza del pulso, como lo es la humeral. El pulso femoral se palpa bajo el pliegue inguinal hacia medial. El pulso popliteo se palpa en la cara posterior de las rodillas, ya sea estando el paciente en decúbito dorsal o prono. Puede convenir efectuar una palpación bimanual. El pulso tibial posterior se palpa detrás de los maleolos internos de cada tobillo. El pulso pedio se palpa en el dorso de los pies, lateral al tendón extensor del ortejo mayor. Una palpación transversal a la dirección de la arteria con 2 o 3 dedos puede facilitar ubicar el pulso. Otros lugares de toma del pulso pueden ser en el ángulo del maxilar inferior, la arteria preauricular por delante del trago, la arteria facial en el ángulo del ojo. En los neonatos se acostumbra ubicar el pulso del seno frontal en la fontanela anterior. Características del pulso. En condiciones normales, por cada sístole se percibe una onda de pulso. En ciertas circunstancias, arritmias cardíacas, puede existir un número menor de ondas de pulso en relación a las ondas o los latidos cardíacos. Al palpar el pulso debemos considerar la frecuencia,
es el número de ondas por minuto. Con un ritmo regular basta contar el número de pulsaciones en 15 segundos y multiplicar por 4 para obtener la frecuencia del pulso. En cambio, si no existe regularidad o la frecuencia es alta, es conveniente contar las pulsaciones en 60 segundos. La frecuencia del pulso en condiciones normales es igual al número de latidos cardíacos, es decir, oscila entre 60 y 80 pulsaciones por minuto. Mayor en los niños que en los adultos. Igual ocurre en los sedentarios con respecto a los atletas entrenados. Los esfuerzos y emociones suben fisiológicamente la frecuencia del pulso. Se denomina bradisfigmia si se encuentra por debajo de 60 pulsaciones por minuto y por encima de 80 se denomina taquisfigmia. En condiciones patológicas son múltiples las causas que pueden acelerar el pulso. Desde luego la mayoría de los cuadros febriles, el hipertiroidismo, la insuficiencia cardíaca, son causales de alteración del pulso. Entre fiebre y pulso existe una relación, ya que por cada grado de fiebre la frecuencia del pulso sube entre 15 y 20 pulsaciones. Ritmo. Las pulsaciones se suceden normalmente con intervalos constantes, es decir, cada onda tiene un ciclo de duración igual, seguida por un intervalo también igual, hasta la aparición de la siguiente onda. Cuando los intervalos entre ondas son variables, el pulso se denomina arrítmico o irregular. Intensidad del pulso. Normalmente, la expansión sistólica de la arteria describe una onda que asciende con cierta rapidez, se mantiene por un tiempo similar en la cúspide para descender luego con menor rapidez que el ascenso. La percepción de la intensidad con la cual el latido sistólico distiende la pared arterial depende de la fuerza contráctil del ventrículo izquierdo, del volumen de flujo sanguíneo y las características de la pared arterial. Tensión o dureza de la pared arterial. En un individuo normal se aprecia mejor el latido que el estado de la pared arterial. Lo más importante que puede decirse de ella, que es rectilínea, lisa y más bien blanda, lo que permite una compresión fácil al momento de palparla. Si se endurece y se hace flexuosa, sugiere fibrosis, lo que se observa en pacientes hipertensos o también en pacientes operadores de perforadoras vibratorias. Si se hace rugosa y da la sensación de palpar un rosario o la tráquea de un pollo, sugiere calcificación como se observa en ateroesclerosis. Puede verificarse también posibilidades de espasmo arterial, que se puede reducir transitoriamente con el masaje. Amplitud. Depende fundamentalmente de la mayor o menor expansión de la pared arterial, consecuencia del mayor o menor volumen de expulsión del ventrículo izquierdo y guarda estrecha relación con la presión diferencial o presión del pulso. El análisis de la amplitud debiera iniciar el estudio del pulso, ya que permite distinguir un pulso normal de uno amplio o de otro pequeño. Variaciones de la amplitud se denomina pulso amplio o magnus a la onda del pulso aumentada, producto de una eyección aumentada del ventrículo izquierdo, y conservando su morfología normal, se observa en estados circulatorios hiperkinéticos, tirotoxicosis, embarazo, anemia acentuada. El pulso pequeño o parvus traduce un volumen de eyección reducido, se observa en estenosis vasculares acentuadas, siendo la mitral la más frecuente, en infarto agudo de miocardio, enfermedad de Addison, hipertensión sistémica y pulmonar severas. Celeridad. La velocidad con que la onda asciende y desciende
toma un tiempo determinado por la velocidad del flujo sanguíneo y la resistencia periférica de las arterias. Esto traduce en una forma de onda normal. Algunas variaciones del pulso. Las desviaciones del patrón normal dan origen a diversos tipos de pulso, todos ellos con significación semiológica. Pulso bisferens. Mencionado por Galeno, se percibe como un pulso aumentado de amplitud y con doble cúspide. Se observa en casos de doble lesión aórtica predominio de insuficiencia y en la insuficiencia aórtica acentuada pura. Pulso dicroto. Se percibe también como una doble expansión, esta vez por una exageración de la onda dicrota normal, que es imperceptible en condiciones normales, pero a diferencia del pulso bisferens, la amplitud no está aumentada y la segunda expansión es francamente más débil y retrasada que la primera. Se observa en la fiebre tifoidea en periodo de estado. Pulso hiperkinético. El pulso hiperkinético tiene una onda con un ascenso rápido, llegando a la cúspide y con un descenso lento, MZ. El pulso alternante es un pulso en el cual se intercalan ondas pulsátiles normales con otras pequeñas en ciclos o periodos similares. Podemos también mencionar el pulso Zeller o en martillo de agua, el pulso tardus en meseta o anacrótico, el pulso bigeminado, el pulso paradójico y por último podemos mencionar el pulso filiforme, de muy escasa amplitud y generalmente rápido. Resulta difícil palparlo porque a ratos se hace imperceptible. Se observa en casos de acentuada caída del débito cardíaco y de la presión arterial, como el shock y la insuficiencia cardíaca avanzada.